Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Andrés, hola. Aquí estamos, Andrés. Nos has pedido la crítica de 7 psicópatas. Crítica bajo demanda, por decirlo así. Crítica a la carta. Y vamos con ella. Es una película de Martin McDonagh, que es un director, guionista y director. Buen guionista, buen director. Que, bueno, pues digamos que tuvo el éxito de 3 anuncios a las afueras. Que es una película, digamos, que tuvo su relevancia por tema Oscar y demás, pero que anteriormente, efectivamente, había dirigido esta película, 7 psicópatas. Tienes buen criterio para elegir película, Andrés, hay que decirlo. Por cierto, voy a aprovechar, tengo que pedir, no disculpas, pero sí agradecer la paciencia que estáis teniendo los que habéis ido pidiendo críticas a la carta. Yo sé que el listado lo tengo muy presente en mi cabeza, está aquí muy presente, pero yo quiero que también entendáis que, hombre, esto lleva un tiempo, es decir, no solo por las ocupaciones que podamos tener con la revista y demás, y otras, sino porque realmente se trata de currarse la crítica, no se trata de ponerse aquí delante y decir, bueno, venga, salir del paso, no. Para ello nos gusta ver la película. Y a mí concretamente me gusta tomar notas, muchas notas. Quizá tomo demasiadas notas. Entonces, paciencia, gracias por la paciencia, pero todas están apuntadas y todas están presentes. Y lo que ocurre es que tengo que ver todas las películas que habéis pedido, no porque no las haya visto, sino porque no quiero trabajar esta crítica a la carta, digamos, un poco sin ver otra vez el material del que estamos hablando, que me parece una cuestión fundamental. Pues sí, efectivamente, Andrés, he vuelto a ver 7 psicópatas. Es una película que merece la pena volver a ver, porque es una película, en algunos aspectos, tan aparentemente rara, que puede despistar, que puede desconcertar un poco. Y, digamos que también vista a posteriori, desde el trabajo de 3 anuncios, de Martin McDonagh, del director, pues digamos que alcanza otro tipo de planteamiento, otro tipo de nivel, no porque cambie a mejor o a peor, mi opinión sigue siendo exactamente la misma que tenía antes, sino porque sí que permite comparar una con otra y permite ver una cosa muy interesante, que es qué papel ocupa dentro de la carrera del director. Entonces, evidentemente estamos ante un director que de alguna forma es un guionista-director. ¿Y esto qué significa? Pues que en su resolución de la historia, en su planteamiento de la historia, el guión va a tener siempre un peso fundamental, y aunque tiene buena resolución visual, buenos planteamientos visuales, no es, digamos, su parte más fuerte, no va a ser la visual, sino la creación de personajes, los diálogos y la manera de contar las historias, que es una manera poco habitual, de alguna forma, en otros directores, ¿no? Entonces va a dominar, digamos, el guión. Es un director de guión, por decirlo así, o un guionista que dirige, pero eso lo primero queda establecido en todas sus películas, donde domina ese aspecto, ¿no? Después esta película a mí, no sé, entre las locuras que se me ocurrieron cuando volví a verla, se me ocurrió pensar que si se dice que 8,5 de Federico Fellini es la primera reflexión sobre el oficio, el trabajo, la ocupación de dirigir cine y de lo que es la gestión creativa de dirigir cine y demás, pues esta película bien podría ser una buena película, no la primera, pero bien podría ser una buena película sobre el oficio de contar historias, de escribir guiones para contar historias en imágenes. El oficio, la profesión, el trabajo de guionista. ¿Por qué? Pues porque la película es una reflexión sobre la ficción como, de alguna manera, como reflejo de la realidad.
pero de una manera muy interesante, porque lo que nos plantea la película es cómo contar historias. No voy a decir ni pretendo que sea un manual para contar, para narrar, no es un manual de guión, ¿vale? Pero sí que es una película que de alguna manera reflexiona sobre el oficio de contar historias. No solo para cine, aunque ciertamente por su desarrollo, por su despliegue como película, principalmente el oficio de guionista, contar historias como guionista. Pero que puede ser igualmente válida para otras ficciones, para ficciones literarias, por ejemplo, o para ficciones de teatro, televisivas, cuentos, fábulas. ¿Cómo fabular? ¿Cómo contar? Y cuáles son los problemas que plantea contar. Así que en un primer visionado, esta película puede confundir, como decía, puede despistar, porque puede llevarte a pensar en un momento determinado que estás en territorio Pulp Fiction, que estás en territorio Tarantino. Y ciertamente con Tarantino tiene algunos puntos en común, con los temas, con la manera de trabajar de Tarantino tiene algunos puntos en común. Por ejemplo, el tema del peso del guión, eso es algo común a los dos directores. El tema de los actores utilizados, digamos, para lanzar el personaje, actores conocidos, rostros de probada eficacia ante la cámara, y aquí tenemos, pues, digamos, un reparto bastante curioso. Incluso es muy curioso cómo trabajan las apariciones femeninas, que son actrices, digamos, interesantes, y están en papeles muy breves. Pero claro, esa brevedad está defendida, dejan una huella en el relato porque, digamos, están defendidos por actrices pues conocidas, con cierta popularidad dentro del género que estamos manejando de acción y demás. Cotidianizar la violencia, por ejemplo, es algo que también tendría en común con las películas de Tarantino. Cuando hablo de cotidianizar la violencia, simplemente me vale, por supuesto, aviso como siempre, con los que no hayan visto la película deberían dejar de ver el vídeo, porque si no has visto la película vamos a hacer spoiler. Y yo estoy seguro que en un momento determinado tampoco es cuestión de que te destripemos las películas y demás. Pero, digamos, por ejemplo, cuando digo cotidianizar la violencia, pues es el juego, el planteamiento que tiene, por ejemplo, en el arranque de la película, cuando tenemos a estos dos matones, muy Pulp Fiction, muy Tarantino, que es casi un guiño. No digo que lo sea, digo que es casi un guiño, tiene aspecto de guiño, cuando están hablando en el puente, que están allí rajando un poco de toda esta... Es como la conversación de la Royal con queso de Pulp Fiction entre los dos asesinos, ¿no? Samuel L. Jackson y John Travolta. Bien, pues esto es un poco el principio, es un poco así, y es muy interesante cómo, bueno, aparece ese personaje, el personaje de la Jota de Corazones, por detrás, enmascarado, le vemos venir en profundidad de campo, le vemos acercarse a los dos individuos y empezamos a pensar cómo puede ir la cosa y simplemente fríamente los mata. Y cuando hablo de guiño, hablo de que en un momento determinado casi da la impresión de que desde el principio McDonagh haya dicho: sé que me vais a comparar con Quentin Tarantino. Y este estallido de violencia súbita en el arranque de la película también es de alguna manera un toque de atención para decir: comparadme con quien queráis, pero esto no va de ahí, no va de eso, va de otra cosa, como demostrará posteriormente la película. Aunque inevitablemente los puntos en común están ahí. Otro punto en común, ese ejercicio de mitomanía que, por ejemplo, aquí en esta película encontramos cuando están los dos compañeros, los dos amigos. Esto es una historia de amistad. Hemos dicho que la película es de alguna manera una reflexión sobre cómo contar historias, pero también es una historia sobre la amistad, sobre la lealtad, fundamentalmente como tema. Entonces, la mitomanía, cuando están los dos amigos en el cine, viene una película de Takeshi Kitano. Juega esa misma baza que también nos podemos encontrar en películas de Quentin Tarantino. Y después hay una cosa que me gusta mucho, y es esa gran broma que hace con el personaje de Colin Farrell, el guionista de la película, que es un tío que está rodeado de gente interesante, de gente a la que le han ocurrido historias muy interesantes, pero el tipo no lo ve. Y eso es una reflexión de guionista. Eso es una reflexión de Martin McDonagh como guionista. Esa idea de estar rodeado de historias, de fábulas, de posibles cuentos, de posibles fábulas, de posibles guiones, de personajes muy interesantes,
pero no lo ves y estás atascado y no sacas adelante el guión de 7 psicópatas, aunque estás rodeado de psicópatas. Es más, tu mejor amigo, tu amigo más íntimo y más cercano, es un psicópata, es la J de corazones, pero tú no lo ves y no ves las historias que están a tu alrededor. Esta especie de, digamos, ceguera del personaje de Colin Farrell, ceguera inicial, cuando está entregado al alcohol y todo esto, es un poco lo que inicia el viaje de Colin Farrell, ese viaje, digamos, que le va a conducir a que efectivamente sí acabe viendo dónde están las historias, cuáles son las historias interesantes y toda esa riqueza que tiene a su alrededor de material para contar, de material para narrar. Y eso es un poco un juego de la película claramente articulado, claramente construido desde la idea de el guión. Después tenemos, es también una broma, en un segundo término es una broma, con el tema del guionista, cuando hablan de sexo sin inspiración, por ejemplo. El plano del protagonista de Colin Farrell sentado en el porche, a la espera de recibir la visita de la musa, pero la musa no aparece, y realmente es que está rodeado de musas y musos por todas partes, y el hombre pues es absolutamente miope ante todo eso, y además, hay que decirlo, es un imbécil. Escribe una película que titula 7 psicópatas. Primero titula antes de tener el tema, antes de tener el guión, no titula al final, sino que hace justo lo contrario que se debe hacer, que es, tú buscas un título primero y después quieres encajar ahí una historia, unos personajes, todo para que se ajuste a eso de los 7 psicópatas. Primer error, él no busca primero la historia y después ya le calza un título, que es lo más interesante, ¿no? Sino que él no parte de la historia, por eso no ve las historias, porque parece no importarle las historias, cuando arranca el relato, quiero decir. Entonces es un poco imbécil, ¿no? Y después ese diálogo que tiene al principio, que es un diálogo muy interesante, porque es el diálogo que tiene con el compañero, con el amigo, cuando le dice que quiere que se titule 7 psicópatas, que es una película de psicópatas, pero que quiere que vaya sobre amor y paz. Es un imbécil, es un imbécil total. Es decir, no tiene claro qué quiere hacer, no tiene claro, al principio está más perdido, muy perdido este hombre, y es una pérdida casi existencialista, ¿no? la que va a arrastrar durante el relato. Y juega con esa clave de autoengaño, una manera de autoengañarse, es decir, soy guionista, y lo que hace es andar robándole las historias, las fábulas, los cuentos que le va contando el otro colega, ¿no? Después tenemos a Rockwell en el papel del amigo, que está genial, que de hecho, en mi opinión, claramente, y Colin Farrell no es mal actor, pero yo creo que Rockwell le gana la partida a Colin Farrell en esta película. Además, Farrell la verdad es que tiene que sobrevivir entre dos monstruos, como son Rockwell por un lado, en el papel del amigo, el amigo pirao, J de corazones, y por el otro lado tiene a Christopher Walken, en un papel que es un caramelito, que está hecho para el actor, claramente. Y claro, entre esos dos, al pobre Colin Farrell tiene que intentar sobrevivir con un papel que inicialmente es un tío alcohólico, despistado, que no se entera ni del nodo en cuanto a lo que significa su propio oficio, y que es un papel difícil de defender, porque es el papel de pasmao dentro de la historia, ¿no? Después tenemos cómo se introduce la ficción. Y ahí tiene un toque visual de Pulp Fiction, ¿no? Con esa idea también de jugar, cómo juega, cómo se introduce visualmente la clave de la ficción. Eso es una clave del relato. Porque, por ejemplo, con el tema de la J de corazones, cuando dice, cuando empieza a hablar el amigo del psicópata cuáquero, que acaba siendo cuáquero en el cuaderno de Colin Farrell. Al principio era un psicópata budista, después es un psicópata amish, y después finalmente lo bautiza como un psicópata cuáquero. Y entonces empieza a escribir, y lo que escribe es una frase: la hija de un cuáquero desapareció. O sea, es que cuando empieza la película, a este personaje no le tomas cariño, porque lo que te parece es lo que realmente es, que es un imbécil. Y además, como digo, pues ese juego, ¿no? ¿Cómo introduce la idea del psicópata cuáquero Martin McDonagh en la película? Pues la introduce, por ejemplo, con una clave de color, pero no solo con la clave de color, sino una clave, por ejemplo, visual con el iris, con un efecto de iris, que es muy interesante, cómo se va cerrando en el juicio,
cuando juzgan al asesino de su hija, se va cerrando un iris que al final acaba justo en el rostro de el psicópata cuáquero del que habla. En algunos aspectos este arranque de película tiene un humor negro con bastante mala leche, y yo diría que con más mala leche incluso que el humor de Quentin Tarantino. Después, cómo juega con, digamos, acercar el color, acercar la parte visual con efectos como este del iris, por ejemplo con el tema de la ventana abierta, con el plano cenital, con el espejo, la sombra, el color, el reflejo en el espejo del psicópata cuáquero cuando entra en la habitación, y cómo va jugando una broma que consiste en decir: te voy a dar todas las claves visuales de lo que sería una traducción del relato pulp, del relato de papel de pulpa, del relato publicado de la novela barata de kiosco, por decirlo así, que es todo un banco del que sacan ideas los directores, gente como Quentin Tarantino, pero incluso el cine antes ya operaba con esa misma clave. Estamos hablando de que el propio cine negro, el cine negro clásico, de alguna manera también se alimenta de esas revistas sobre asuntos criminales que se publican, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, está haciendo una broma con todo este tipo de mitología de la ficción, y lo que hace es empezar a fusionar realidad y ficción, jugando con hipérbole visual, jugando con este tipo de recursos visuales. Por ejemplo, cuando está el asesino y está a punto de rajarse la garganta y empiezan a aparecer moscas en la ventana, este tipo de trucos que dices, está jugando con exagerar el pulp, llevar el pulp al límite, de la misma manera que, por ejemplo, el gran maestro del melodrama de los años 50 en Estados Unidos, que era Douglas Sirk, también jugaba con llevar al límite el melodrama. Y de alguna manera eso también le permitía de alguna forma hacer una especie de sátira o de mirada un tanto cínica al propio género que estaba cultivando, y además que lo estaba cultivando muy bien. Bueno, pues este hace algo parecido, ¿no? Con la narración pulp trasladada a imágenes. Cómo se juega, por ejemplo, con el tema de los colores, por ejemplo, el color verde en un momento determinado, la sala del espejo, la luz, la ficción se filtra en la realidad, que es de lo que va la película. Como a la hora de contar la ficción, lo que aparentemente sería una ficción pulp acaba filtrándose en la realidad, y al mismo tiempo la realidad acaba filtrándose en la ficción. Eso genera, digamos, esa especie de juego, ¿no? El tema de la luz, por ejemplo, cuando llega a la luz al hospital. El tema del color en el hospital, como hay un color que define perfectamente a la mujer, a la esposa de Christopher Walken, y al mismo tiempo eso en la habitación de ella. Ese tono cálido, ese tono que casi te pone absolutamente de parte del personaje de ella, en parte positiva, ese tono de calidez, de humanidad. Y como fuera tenemos en el hospital, tenemos el pasillo con ese tono azul, que es el mismo tono azul casi que lleva Christopher Walken en la chaqueta, y que es justo cuando se cruza con el asesino y demás en el hospital. Después tenemos la mezcla de realidad, mezcla o fusión de realidad y ficción. Empieza a jugar con dos paralelos, dos caminos paralelos. Por un lado tenemos el camino del guionista, pero también tenemos el camino de Rockwell con los perros y demás. Y en medio está todo ese guión, esa fábula de los siete psicópatas, ¿no? Es una historia de amistad. Es una historia de amistad. En ese mismo tipo tendríamos, por ejemplo, también una clave de lealtad dentro del relato de la película. O sea, no solo es amistad, sino también estamos trabajando con una clave de lealtad. Y después te va introduciendo unas historias, por ejemplo, la historia de los asesinos número 5 y número 6, la historia de Maggie y de Zacarías, que son los asesinos de los asesinos en serie. Digamos, es un poco una historia con vida propia dentro de la trama general, de la trama principal, una historia que se prolonga incluso hacia esa escena extra posterior a los créditos.
empiezan los créditos finales y de repente se cortan y aparece en la ventana con un color verde pulp a tope, dentro, perdón, en la ventana, en la cabina, hablando con Colin Farrell y diciéndole: tú me prometiste que ibas a poner mi teléfono para que me localizaran en los títulos de crédito y no lo has puesto. Y prácticamente le amenaza que un día iré a visitarte y tal, pero en el fondo él quiere ser un asesino amenazador, el papel de Tom Waits, pero no lo es. Precisamente se separó de la compañera porque no podía aguantar la violencia y la brutalidad que iba desplegando la compañera, ¿no? Es divertidísimo el tema de que el asesino del Zodíaco esté rodeado de conejitos blancos. O sea, son ideas que son ideas de guión. Por eso decía al principio que dominan. Son ideas, lo visual que tiene la película deriva directamente, destila directamente del propio guión. El guión manda. Y curiosamente la historia esta de los asesinos de asesinos es una de las dos historias de amor que hay en la película. La otra historia, y son muy paralelas las dos, una pareja además que se quiere que sean paralelas, porque es una pareja de hombre blanco con mujer negra, y los dos en un camino de venganza de alguna forma, las dos parejas en un camino de venganza, porque vemos la primera historia de amor es esta, y la otra historia de amor es la historia del cuáquero, el psicópata cuáquero, que está interpretado en la versión que imagina Colin Farrell, según lo que le ha contado su colega Rockwell. La versión que imagina para su guión Colin Farrell está interpretado por Harry Dean Stanton, un clásico del cine de Hollywood de los años 70. Aparecía incluso en Alien, era el tipo de la gorrita y tal, ¿no? Pero también está como protagonista en París, Texas. O sea, un actor esencial en muchos papeles secundarios, pero también con algún papel más destacado. Y después, cuando se revela, en la que para mí es la secuencia paradigmática de la película, que ese psicópata cuáquero en realidad es se revela un poco antes, ahora hablaremos de esa escena, de la escena paradigmática, pero cuando se revela que es Christopher Walken, el personaje de Christopher Walken, curiosamente se vuelve a contar la historia otra vez, pero con Christopher Walken, y se añade el que está asociado a la mujer en esa persecución del asesino de su hija y todo esto, ¿no? Bien, pues estas historias de amor se cuentan dos veces en la película. De alguna manera se repite esa historia de amor en la película. Y tenemos esa duplicación, digamos, de la fórmula de pareja, que de alguna manera tiene un recorrido paralelo, son el corazón sentimental de la subtrama sentimental de la película, está ahí. La subtrama sentimental claramente no está en el enredo sentimental que pueda tener al principio Colin Farrell con esta mujer que le echa de su casa por ser un imbécil y un borracho. Y desde luego, si hubiera una trama sentimental, sería una trama sentimental entre amigos, que son el personaje de Colin Farrell y de Rockwell, pero además el personaje de Christopher Walken, que se convierte en casi en tres mosqueteros. Prácticamente forman ahí un triángulo. Y es curioso, ¿no?, cómo el personaje de Tom Waits te habla, cómo consigue abrir hueco Martin McDonagh para contar esa historia de despertar de la conciencia del personaje de Tom Waits. Y es una historia de amor. Hay que decir que McDonagh le gusta mucho meter historias dentro de historias, una especie de muñeca rusa, ¿no? Y es un poco eso también esta película desde el punto de vista de construcción. Lo teníamos también en Tres Anuncios. Y en esa historia dentro de historias nos vamos a encontrar también una intención que está revelada en el propio diálogo de la película, cuando dice que le gustan las historias con varias capas, que se construyen con varias capas, que tengan varias capas las historias. Está haciendo la broma de que él mismo juega esa baza, ¿no? Es un poco lo que pasaba con la historia del reloj que interpretaba el propio Christopher Walken en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. A Tarantino también le gusta jugar con esas varias capas, siempre le gusta introducir. Eso es otro punto en común que tiene con Tarantino. Y de alguna manera está jugando con la idea. Es muy bueno los hallazgos de guión, los recursos de guión. Como es un director que siembra en guión para después recoger. Por ejemplo, una cosa que siembra es que juega, cuando se produce el asesinato de la mujer de Christopher Walken, juega con la idea, con la esperanza, con que el espectador tenga la esperanza de que la pistola del personaje del mafioso, del asesino interpretado por Christopher Walken, perdón, por Woody Harrelson,
vaya reparto. El asesino interpretado por Woody Harrelson se encasquilla el arma, pues ya le ha pasado antes con la mujer que cuida a su perro, que se le encasquilla el arma, pero el arma no se encasquilla. Y curiosamente vuelve a tirar de esa idea al final, en el duelo final entre Harrelson y Rockwell en el desierto y tal, en esa especie de tiroteo final, ¿no? Muy bueno el plano de la señora Kieslowski y de Woody Harrelson, con la señora Kieslowski en primer término y Woody Harrelson al fondo, sentado en la silla de ruedas, haciendo el chorras. Ese plano está muy bien construido. O sea que he dicho antes que, digamos, lo visual no primaba, pero eso no significa que Martin McDonagh no esté trabajando con lo visual también, y ese es uno de los planos que lo demuestra. Como está jugando también con la presentación, con los encuadres, ángulos de cámara y demás. La asociación, digamos, lo que es ese rosa de la pared, como queda manchado por el rojo sangre, con un movimiento de cámara, que es un movimiento que parte de la pared, pero va a bajar justo hasta la pareja, a la mujer ya cadáver, abrazada por el marido. Y en toda esa etapa, en esas historias de amor, tanto la de Tom Waits, la de los asesinos en serie, como la historia de amor de Christopher Walken con su mujer, digamos que ahí sale el personaje Colin Farrell, ahí sale el personaje Rockwell, y todo se centra en ellos. Y están un poco en esa primera parte, y todo está tocado ahí también con ese tono pulp, ese rosa, esos azules, siguen jugando con ese tono pulp, ¿no? El ecuador de la película estaría en torno al minuto 50, que es cuando los Gangsters descubren que Rockwell es la Jota de corazones, y el público también descubre que Rockwell es el psicópata número 7 y también el número 1. O sea, ya tenemos el truco este de los 7 psicópatas, hay uno que está desdoblado y que, digamos, ya digo, es una historia sobre cómo saber contar historias, ¿no? Con el tema del psicópata cuáquero y tal. Nosotros sabemos más que los personajes, un recurso que ponía en práctica siempre el gran maestro del melodrama, que era el gran maestro es que llevo toda la semana explicando melodrama en las clases y se me ha pegado, pero no. El gran maestro del cine de intriga, del cine suspense, que era Alfred Hitchcock, siempre jugaba con eso, que el espectador tenga más información que los personajes, porque eso facilita la generación de suspense. Y para mí la secuencia paradigmática estaría precisamente en esta forma de mantener al espectador activo dentro del relato, en la lectura del relato, digamos en la traducción de la fábula, del cuento, que es la secuencia paradigmática, estaría en torno al minuto 55, que es esa idea de donde vemos es paradigmática porque es donde te cuenta cómo contar historias, que es donde se revela algo que nosotros ya sabíamos antes. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando Christopher Walken sale de la habitación de su mujer muerta y se sienta frente a Woody Harrelson y se lo queda mirando. Y entonces Woody Harrelson le dice que está mirando, el otro dice que nada, aunque tal, le muestra la sangre de Woody Harrelson, le señala la sangre, le dice se ha herido tal. Y entonces el otro, pues hablan del fular. El fular, le gusta, a Woody Harrelson le gusta el pañuelo que lleva Christopher Walken en torno al cuello. Entonces Christopher Walken se lo quita y se lo quiere regalar. Y entonces tanto Woody Harrelson como el público ve la cicatriz. ¿Y la cicatriz de qué es? La cicatriz es del psicópata cuáquero. Christopher Walken es el psicópata cuáquero. Nosotros lo sabemos ahí, pero no sabemos cómo encajar esa pieza. No sabemos todavía qué significa. ¿Cuándo lo vamos a saber? En la paradigmática. En la secuencia paradigmática, para mí, que define lo que es un poco el tema de la película y tal, que es cuando entran en el bar, ya cuando van los tres ya de huida, Walken, Rockwell y Farrell, y llegan al bar. Y en el bar Farrell está hablando con Walken mientras que el otro pide bebidas en la barra y tal. Y entonces, pues hablando un poco de ¿tú qué haces? Te cuento historias, tal, soy guionista. Y entonces el propio Farrell se arranca, por petición de Walken, se arranca a contarle su guión. Y el guión es la historia del psicópata cuáquero. Y cuando empieza a hablar, es justo cuando llega Rockwell y dice, no, cállate, ¿por qué? Porque Rockwell le contó esa historia porque esa historia se la había contado Walken. O sea, hay una especie de cadena, ¿no? Y Walken se revela como el auténtico psicópata cuáquero cuando se quita el pañuelo y demás.
nos mantiene activos porque estamos pensando el cuello, ahora va a sacarlo del cuello, ahora que cuente lo del cuáquero, sabemos más que el personaje de Farrell y sabemos que va a meter la pata, porque el protagonista de esa historia es Walken. Y ahí es donde digo que se cuenta por segunda vez la historia del psicópata cuáquero, que es un poco la parte central, porque no olvidemos que al final de la película el sacrificio de Christopher Walken es un poco lo que va a cerrar un poco ese viaje en principio de estos compañeros, de estos amigos y tal, ¿no? Lo relacionamos todo porque es como si el propio Martin McDonagh nos estuviera enseñando a contar historias, es decir, nos hace una especie de prueba práctica de test para que nosotros mismos engarcemos eso del cuello, de la herida del cuello en ese momento, en torno al minuto 55, donde se mezcla totalmente la realidad y la ficción y, digamos, están más entrelazadas que nunca. Es una reflexión sobre la construcción de ficción, digamos que ese es un poco sería el punto central, y llega justo después de que Colin Farrell le diga me ayudas a escribir 7 psicópatas al personaje, ¿no? Es decir, la historia que se cuenta varias veces, la del cuáquero, en la película, incluye, como digo, esa frase del guionista cuando define el objetivo de la película y hace lo mismo con no darle al público lo que quería. Es lo mismo que hacía en 3 anuncios a las afueras. Se niega a darle al público lo que quiere. Eso lo veremos en el desenlace también. Él insiste en hacer una historia contra la violencia desde la violencia, que es un poco esa otra historia que de alguna manera también se repite 2 veces, que es la que propone Walken, la versión que propone Walken, más la que había pensado inicialmente Colin Farrell, de el psicópata vietnamita, con su traje de cura, con su alzacuello de sacerdote. Esa historia también se cuenta 2 veces, y es también la que cierra la película, con todo el tema de quemarse a lo bonzo y demás, ¿no? Entonces, es lo que diría el tema de tener varias capas, ¿no? Es lo mismo que pasaría en 3 anuncios y demás. Y a partir de ahí empieza a cambiar la luz, que es cuando llegamos un poco al ecuador de la película y empieza este viaje de los 3 amigos que aparentemente van huyendo, pero llegan al desierto y toman hongos psicotrópicos, entran en la clave de los sueños y tal, y se pierde un poco la brújula. Y de repente es muy divertido como ver a los 3 intentando crear una historia, ¿no? Como eso dará lugar al disparate de historia ultraviolenta que genera el amigo Rockwell, y como digamos Walken le está dando claves, hablando con claves para la historia del psicópata vietnamita a Colin Farrell, y esa historia de la bomba con la prostituta, los veteranos de Vietnam y 3. Y de repente se convierten en 3 compañeros de fugas. McDonagh aquí tiene una especie de continuidad con otras de sus películas, con las otras películas de su filmografía, que es en la asociación las figuras de padre e hijo. No padres e hijos reales, pero sí padres sustitutivos. La forja de amistades, que son amistades padre-hijo, lo encontramos aquí con Colin Farrell y Christopher Walken, pero también en el fondo lo encontramos un poco con el papel de Colin Farrell haciéndole casi de padre, casi adoptivo al disparatado Rockwell, ¿no? Al personaje de la Jota de Corazones. A partir de ahí cambia el color, ya nos vamos alejando de la parte pulp, de la parte más de novela de kiosco, por decirlo así, traducida al cine, donde hay más acción, más violencia, más tal. La violencia está tajante en todos. Recordemos el disparo en la tripa a Olga Kurilenko, al borde de la piscina, y empieza a entrar en esa otra parte más reflexiva de la película. Aunque mantiene ese sentido del humor. Hay una broma muy buena, visual, que es cuando se encuentran en el duelo final con Woody Harrelson. Bueno, en el preduelo final, Woody Harrelson se baja del coche y está Rockwell con Colin Farrell, Rockwell apuntando y tal, y están justo junto a un cartel que pone no disparar, y el otro está allí apuntando y al final dispara y se lía, ¿no? A partir de ahí pasa una cosa, o por lo menos en mi opinión pasa una cosa, y es que
la película en el desierto se pierde un poco. Igual que se pierden los personajes, pues eso se traslada un poco también a la historia. La película en el desierto se pierde un poco, la película en el desierto se empieza a hacer un poco más farragosa, un poco más larga, pierde mucho ritmo, todo ese ritmo bastante trepidante con el tema, primero del secuestro de los perros, el devolver los perros, secuestrar al perro equivocado, el otro buscando a su perro, las escenas de violencia, el cruce de Woody Harrelson con Christopher Walken en el hospital, las historias de los distintos psicópatas, la historia de Tom Waits, todo esto, este aceleramiento que ha habido en la primera parte de la película, en la segunda se frena un poco para seguir esa pauta que marca Colin Farrell, que es la pauta que quiere seguir Martin McDonagh, que es jugar a contar historias de reflexión, historias sobre amor, historias sobre afectos, desde una inicial fórmula de una historia de violencia. Pero es un territorio difícil y aquí se pierde un poquito. Le pasa lo que no le pasaba en Tres anuncios, que tenía mejor ritmo, pero sí le pasa en otras de sus películas, ¿no? Pierde un poco el ritmo, por lo menos en mi opinión. Y ahí es donde, cuando caminamos hacia el desenlace, pues hombre, ya llegamos un poco, hay que decirlo, llegamos un poco agotados a ese desenlace de la película, ¿no? Sería el talón de Aquiles que le pondría yo a Siete psicópatas, la parte del desierto donde se produce esa sensación de que ya la historia casi no sabe a dónde va. No dura mucho, afortunadamente, y el ritmo no se pierde del todo, pero sí se produce un frenazo de ritmo importante, y además montando un conflicto entre los tres que tampoco está del todo, digamos, bien planteado en el sentido de tensión, de ritmo entre ellos, porque hay una película muy interesante, la recordé cuando estaba viendo esta, que es una película de Carlos Saura, una película española de Carlos Saura, que es La caza, que también son unos tíos que salen a cazar en el campo, es toda una metáfora sobre la situación de España en la época y demás, y yo te la recomiendo si puedes verla, no es como Siete psicópatas, pero es una película muy interesante, y digamos, en La caza esto no pasaba, pero aquí cuando estos tíos van al desierto, parece como que la brújula acabara perdiéndose un poco, ¿no? Y el ritmo se hace un poco más lento, la cosa se le pira un poco de pinza, se le va de las manos, hasta la voladura del coche y demás, con el otro contando la historia, porque además en la historia disparatada que cuenta Rockwell, que es toda una broma del cine de acción más descerebrado, vale, como broma del cine de acción la compramos, pero sí que es cierto que plantea ahí, digamos, una especie de ruptura de lo que hemos estado viendo hasta ese momento. Y a partir de ahí hay como una especie de no querer caer en ese exceso, con lo cual sabemos de partida que ese duelo espectacular que está imaginando Rockwell no se va a producir, ¿no? Y lo que se produce es más una resolución del asunto que a mí me recuerda mucho Gran Torino de Clint Eastwood. Me recuerda mucho, ¿vale? Las comparo mucho, el desenlace del personaje de Walken con el desenlace de Gran Torino de Eastwood, ¿no? Que es una forma también de, si quieres, autoinmolación, sacrificio, en fin, puedes llevarlo por el camino que quieras, ¿no? Pero sí que es cierto que la película a mí me gusta bastante en toda su primera parte, me gusta bastante en la segunda, hasta que creo que en el desierto se le va un poquito la pinza y pierde fuelle, pierde ritmo, sobre todo ese ritmo que había metido en la película al principio. Pero bueno, después en el final pues recupera un poco el tema, y con ese guiño de Tom Waits pues recupera ese tono de disparate que tenía al principio. Así que es una película que a mí me parece interesante como este ejercicio de cómo contar, como esta reflexión sobre cómo contar, que me parece interesante por cómo introduce visualmente, por los colores y demás, y por el tipo de planos, el lenguaje de pulp, traducirlo al lenguaje cinematográfico, y en general una película que yo recomendaría como reflexión sobre el oficio de contar, o el oficio de escribir, o el oficio de organizar guiones. Y bueno, interesante también por esa diferenciación con el cine de Tarantino, a pesar de todas las similitudes que tiene, ¿no? Digamos que McDonagh tiene unas aspiraciones de reflexión que el cine de Tarantino, no es que el cine de Tarantino no tenga reflexión, que lo tiene, pero no está en la línea de una clave más de reflexión sobre el oficio de guionista, que sí que está en el cine de Martin McDonagh, sin que esto derive en una opinión de que uno es bueno y otro es malo. No estoy diciendo eso.
Pero sí que es cierto que las aspiraciones que tiene McDonagh de analizar el trabajo de contar no son las que tiene Tarantino. A Tarantino el trabajo de contar no le importa, no le importa profundizar en ello. A él le importa profundizar en sus personajes, o sea, jugar con sus personajes como, digamos, figuras para contar una historia, para dar una broma y tal, y en definitiva para crear una ficción que de alguna manera sustituya a la realidad, como se puede ver en su última película, en Eras una vez en Hollywood, que el propio título ya define esto, ¿no? Pero en el caso de McDonagh no, en McDonagh está intelectualizando más su propuesta, o lo pretende. Hasta 3 anuncios, donde yo creo que es su película más forjada, más completa. Pero esta es una buena primera aproximación de espectador al cine de McDonagh. Y nada, lo dicho, espero que te haya gustado la crítica. Los demás podéis darle a like, bueno, por supuesto, si os interesa, podéis seguir el canal y demás. Y nada, nos seguimos viendo aquí en las críticas a la carta de la revista Acción. Hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.